Muy buenas tardes. Vamos a comenzar esta entrevista a Tamar Solorio. En la cotidianidad nos comunicamos de distintas maneras, ya sea a través de formas verbales o físicas. Esto lo hacemos de forma natural, sin esfuerzo y a veces de muchas formas inconscientes. ¿Qué sucede cuando tenemos que llevar esto al mundo virtual asistido por computadores? Una disciplina que se encarga de estos temas es el procesamiento del lenguaje natural, o PLN. El procesamiento del lenguaje natural es una rama de la inteligencia artificial que ayuda a las computadoras a entender, interpretar y manipular el lenguaje humano. Para ello toma elementos prestados de muchas disciplinas, incluyendo las ciencias de la computación y la lingüística computacional, en su afán por cerrar la brecha entre la comunicación humana y el entendimiento de las computadoras. Mi nombre es René Venegas y soy director del Núcleo de Investigación de Procesamiento del Lenguaje Natural Aplicado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y los invitamos a abrir sus mentes y conocer sobre este campo de trabajo a través del ciclo de entrevistas El desarrollo de tecnologías del lenguaje humano en el mundo de la lengua española. En esta entrevista tendremos el honor y el placer de recibir a la doctora Tamar Solorio, quien tiene una maestría y doctorado en ciencia computacional por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, de Puebla, México. Actualmente es profesora asociada en el Departamento de Ciencia Computacional de la Universidad de Houston. Es fundadora y directora de la búsqueda del entendimiento de textos y análisis del lenguaje, Ritual en inglés. Sus mayores intereses de investigación incluyen el modelado estilístico de textos, análisis sintáctico de datos de idiomas mixtos, asesoramiento del lenguaje y extracción de información de datos de redes sociales. Además de todo ello, es una generosa y buena amiga con quien hemos podido colaborar en eventos de la disciplina en Chile y en México. En esta entrevista también nos va a acompañar Héctor Allende, quien es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster y doctor en Ciencias de la Computación. Sus intereses de investigación se ubican en los campos de Machine Learning and Pattern Recognition, Distributed and Parallel Computing for Large Scale Learning, Big Data Processing, entre otros. Y además es miembro de nuestro núcleo de investigación. Dejo entonces la palabra a Héctor Allende. Muchas gracias, René. Bueno, la idea, Tamar, es que podamos tener una conversación, ¿no es cierto?, distendida sobre tu experiencia, sobre tu parecer, ¿no es cierto?, de esta área que es tan bonita. Y la primera pregunta que me salta, ¿no es cierto?, a la mente es, bueno, dada tu amplia experiencia en el procesamiento del lenguaje natural, ¿cuál crees que es la importancia que tiene el procesamiento del lenguaje natural en América Latina hoy en día? ¿Es un tema relevante? ¿Se hacen cosas? ¿Qué piensas tú sobre eso? Hola, pues muchas gracias por invitarme. Primero que nada, me encanta que me hayan invitado al programa. La pregunta la voy a abordar desde mi punto de vista como investigadora en Estados Unidos, que probablemente a lo mejor es algo diferente de un investigador que está en América Latina, ¿no? Pero mi forma de verlo es que desde el punto de vista de por qué es relevante, yo contestaría que es igual de relevante que en cualquier otra parte del mundo abordar y desarrollar la tecnología del lenguaje natural, simplemente por el hecho de la invasión de la tecnología en nuestra vida cotidiana. El hecho de que no podemos pasar algún par de minutos de nuestra vida sin interactuar con algún dispositivo que tenga inteligencia artificial, y que muy probablemente necesite utilizar alguna forma de lenguaje humano para interactuar con nosotros. Ya sea que estás haciendo una búsqueda en internet, ya sea que estás hablando por teléfono a la compañía telefónica y te ponen un menú automático. Casi cualquier cosa que hacemos hoy en día en la que interactuamos con un dispositivo electrónico, pues hay mucho detrás de eso. Seguramente hay tecnología de inteligencia artificial que facilita el uso, y hay por lo tanto seguramente tecnología de procesamiento de lenguaje natural, no nada más inteligencia artificial. Y por el otro punto,
esto es global, ¿verdad? Esta invasión de tecnología en nuestras vidas es global. Pero por el punto de vista específicamente de América Latina, pues sí hay un punto muy importante que considerar, el hecho de que para que sigamos avanzando en la tecnología dedicada a Latinoamérica, necesitamos desarrollar esos recursos. Si queremos seguir avanzando y queremos seguir teniendo oportunidades de investigación, de desarrollo, de avance tecnológico, pues hay que meterse a estos campos, ¿no? Que ahorita están predominando el ámbito para donde se está desarrollando toda la tecnología, ¿no? Muchas gracias, Tamar. También queríamos saber respecto a cómo ves tú la relación entre la formación de ingenieros en informática y el área de las ciencias sociales y humanas. ¿Cuáles son los principales focos donde colindan para enfrentar los desafíos de este siglo XXI? Se entiende la pregunta, ¿no? ¿Cómo, ¿no es cierto?, conversan estos dos, ¿no es cierto?, formaciones, ¿no es cierto? Por un lado, ¿no es cierto?, tenemos la formación más formal, ¿no es cierto?, más abocada a lo que es la informática, y la otra que tiene que ver con ciencias sociales y humanas. ¿Cómo ves que estas dos áreas, ¿no es cierto?, colindan para enfrentar estos problemas complejos que existen ahora, hoy en día? A ver, bueno, si nos remontamos a mi formación hace ya muchísimos años, la formación ingenieril del perfil de ingeniería es muy distinto y separado de la formación de ciencias sociales. Cosa que hemos aprendido que está mal, ¿no? Está mal el hecho de que hayamos sido educados en silos, sí, completamente aislados de las otras disciplinas. ¿Por qué? Porque pues ahora precisamente el hecho de que tengamos a la disposición todos estos datos que analizan el comportamiento del ser humano o que afectan el comportamiento del ser humano, se analizan desde el punto de vista informática, y necesitamos el conocimiento y la teoría de las ciencias sociales para poder entonces desarrollar tecnología que funcione, desarrollar tecnología de una manera ética, ¿verdad? De consciente de los riesgos, consciente de los aspectos sociales, que es lo que nos hemos dado cuenta recientemente que estábamos haciendo mal. O sea, que estábamos desarrollando tecnología sin el background, sin las consideraciones de cómo esto va a afectar a la sociedad, y ahora nos estamos dando cuenta pues que eso no está bien, ¿no? Que necesitamos el background, que necesitamos una colaboración, y del punto de vista de ciencias sociales, aunque no soy yo de ese background, siento yo que es lo mismo, que ahora ellos tienen a disposición tanta información que para poder hacer uso efectivo de ella, pues sí necesitan hacer como ¿cómo se dice? Hacer equipo, colaborar con gente que tenga el background de informática, para poder hacer entonces, para poder tener esa información que cubra los campos que sean necesarios, ¿no? Ya no es, antes era solo de, si tengo los datos lo voy a hacer, si tengo los datos puedo desarrollar tecnología, desarrollar un método que automáticamente analice, que automáticamente pueda producir la salida esperada, pero sin la sensibilidad de qué significa esa salida y sin la sensibilidad de cómo se debe analizar y cuáles son los riesgos que implican liberar esa tecnología, ¿no? Siento que es importante ahorita ya tener conciencia, y cada vez estamos más conscientes, ¿no? Cada vez, por ejemplo, las conferencias ya tienen sus comités de revisión de estándares éticos para la tecnología, cosa que antes no se hacía, ¿no? Y ahora la gente todos estamos mucho más conscientes de cuáles son los riesgos que debemos de tener en cuenta. Si me permites, Héctor, Tamar, en el amplio desarrollo de investigaciones que has realizado, siempre relacionadas con el tema de los datos, la información en las redes sociales, ¿cierto?, las bases de datos, etcétera, etcétera. Me gustaría conocer un poco más de lo que estás haciendo actualmente en tus investigaciones, cuáles han sido los hallazgos interesantes que has descubierto en los últimos proyectos, probablemente los que has desarrollado. Cuéntanos un poquito más en esa línea. En los
últimos años mi grupo se ha estado dedicando a hacer investigación en extracción de información en datos generados por los usuarios, por ejemplo, datos de Twitter, donde los patrones lingüísticos, como la gente se expresa, son muy diferentes a un medio formal, como lo que vemos en un artículo de las noticias, por ejemplo. Entonces, esto ha presentado retos interesantes porque en primer lugar, pues hay mucha menos información, mucho menos recursos anotados en este campo donde el dominio sea, por ejemplo, Twitter, por ejemplo, o Reddit, datos donde la gente está hablando de una manera más libre. Y la falta de datos pues implica retos, ¿no? Como el hecho de que ahora nuestros modelos necesitan muchísima información, muchísimos datos. Y una de las cosas que hemos hecho es, por ejemplo, los métodos que se desarrollan tradicionalmente siempre han estado enfocados a procesar un solo lenguaje, ¿no? Así tenemos un solo documento, asumimos que es un solo lenguaje. Y eso realmente no es lo que pasa en las redes sociales. Cuando estamos analizando datos de redes sociales, pues resulta que la gente no se restringe y si tú hablas más de un idioma, pues vas a producir lenguaje o texto que va a reflejar tus habilidades lingüísticas. Y entonces eso resulta en problemas desde el punto de vista tecnológico. Mi grupo ha venido trabajando por muchos años en cómo podemos lograr que la tecnología del lenguaje para ese tipo de datos donde la gente mezcla idiomas avance a la par con la tecnología multilingüe o la tecnología monolingüe que se desarrolla en la comunidad. Que no es lo mismo ser multilingüe que procesar los datos que estamos hablando nosotros, porque cuando la mayoría de la gente dice tecnología multilingüe, lo que se refiere es que el mismo modelo, la arquitectura del modelo es la misma, o es en un mismo modelo que entrenaste, no tienes otras copias y que puede procesar documentos o información en muchos idiomas, pero siempre asumiendo que cada documento o cada entrada es un solo idioma. Eso es muy diferente, o sea, eso no es lo mismo que procesar datos. Entonces, hemos venido trabajando con eso por muchos años, hemos desarrollado recursos, porque para empezar con ese tipo de problemas, pues necesitamos tener los recursos necesarios. Mi grupo ha desarrollado recursos para motivar más desarrollo, desarrollo en esas áreas. De los trabajos recientes que hemos hecho en esa área, uno de los trabajos muy bonitos que hicimos se refiere al uso de los modelos basados en Transformers. No sé si Transformers lo traducen al español o no. Pero estos modelos basados en Transformers que han sido revolucionarios en nuestro campo de investigación, ¿verdad? Y que ha cambiado la metodología de cómo se trabaja en el área gracias al desarrollo de estos métodos de Transformers. Para hacer de manera eficiente el modelado del lenguaje, usan un método que se llama byte encoding, que lo que hacen es que optimizan para guardar el tamaño de vocabulario manejable, ¿verdad? Porque no puedes tener una matriz infinita para representar todas las posibles palabras que te puedan venir en tu documento. Entonces, lo que hace byte encoding es que de una manera, de un método de optimización, va a ir acortando las palabras en pedazos, que se les llama pedazos de palabra, tan pequeños como sea necesario como para que haya suficiente soporte, tratando de tener un buen trade-off entre la cobertura de palabras completas y los pedazos de palabras que necesitas para procesar tu vocabulario. Entonces, cuando estamos hablando de modelos multilingües o de mezcla de idiomas, estos modelos no funcionan bien, porque cuando se entrenan o cuando se decide cuál es el vocabulario que se va a quedar, pues se toma en cuenta solo un idioma, por ejemplo. Entonces, nosotros desarrollamos un método que se llama Characters to Subword, que lo que hace es que toma un modelo donde ya se entrenó en pedazos de palabras y aprende la función que genera la secuencia de caracteres a esa palabra, pero al mismo tiempo permite generalizar
y entonces permite que no tengas que quebrar tu palabra o que dividir tu palabra en tantos pedacitos, porque es cuando pierdes la información semántica. Entonces, ese es uno de los trabajos recientes que salió de mi grupo. Genial, genial. Hablaste también de las redes sociales y justamente de cómo se expresa la gente en estas redes sociales, ¿no? Hablando ahí de lo que en inglés llamamos el code switching, ¿no? Cuando usamos cambio de sistemas lingüísticos y que en los aspectos coloquiales es mucho más frecuente que en otros ámbitos. Aunque en estas conversaciones científicas también nos pasa, cuando no, no hay cómo poder traducir los conceptos o los términos, tendemos también a mezclar mucho las lenguas, ¿no? Pero tú también estuviste trabajando en esta línea de identificar opiniones, identificar sobre todo discursos de odio. Y me gustaría saber cómo te fue con eso, en qué sentido estuviste trabajando y sabemos, bueno, y cómo poder identificarlo o enfrentar el desafío, ¿no? De, no sé si evitar o al menos identificar, denunciar este uso malicioso, ¿no? del lenguaje en contra de otros en las redes sociales. Sí, esa área de investigación. Estuve trabajando con una estudiante de doctorado. Es un tema también súper importante, relevante, ¿verdad? Porque lo que sabemos ahora es que para la gente es bien fácil ser súper agresivo cuando lo estás escribiendo y no estás viendo a la persona a la cara. O sea, no es lo mismo tener a la persona enfrente y decirle cosas horribles que escribirlo y no tener a la persona en la cara. Entonces, la gente se vuelve es mucho más posible que escale y es mucho más posible que sea mucha más negatividad de la que ves en persona. Entonces, es un tema pues que también causa muchos problemas. Nosotros empezamos a trabajar en eso pues porque yo empecé a darme cuenta de las noticias de adolescentes que desgraciadamente es tanto lo que reciben y el volumen es tan grande que no pueden lidiar con ese problema y tristemente deciden terminar su vida. Y bueno, coleccionamos datos, analizamos, pero es un tema súper complejo porque, como dices tú, no es nada más el uso de malas palabras, porque el hate speech no es nada más decir malas palabras. Yo digo malas palabras todo el día, pero no las digo con una intención de ofender o de odio, o de querer humillar a alguien. Y el otro, o sea, entonces depende mucho, no nada más de la palabra, es la intención de lo que quieres decir. Y la otra cosa es que también depende mucho de cómo va avanzando y cómo va cambiando la sociedad. Por ejemplo, muchas palabras relacionadas con temas sexuales. Es que ve uno los mensajes y realmente dices, pero qué horror, o sea, ¿por qué está mandando, por qué alguien manda ese mensaje tan fuerte? Pero entonces luego ves la respuesta de la persona que lo recibe y la persona que lo recibe está contenta y lo recibe como algo positivo. Entonces eso también es importante distinguir porque el hecho de que un mensaje sea muy fuerte, me refiero al tema sexual, no quiere decir que está tratando de ser ofensivo o de humillar, sino que pues ya también ciertos grupos, comunidades y ciertas edades sociales, su forma de comunicarse cambia y la forma como en la que los patrones que usan son muy diferentes. Entonces todo eso tiene que ver, coleccionamos datos, mi estudiante coleccionó datos de ciertas redes sociales que fueron famosas por incidentes de cyberbullying. Los anotamos, pero la anotación también era súper complicada porque tienes muchos matices. Nosotros tenemos nuestros propios sesgos de qué es lo que es ofensivo y qué no. Claro. Y entonces mucho de nuestro trabajo fue, caray, vamos a ponernos de acuerdo, cómo hacemos unas guías de qué es lo que realmente es ofensivo. Y llegas a la conclusión de que uno tiene que decir, bueno, yo me puedo imaginar que alguien se ofende por esto, sí o no. Que coleccionamos datos, analizamos que es muy difícil anotar y estar de acuerdo con qué es cyberbullying. Y al final, pues sí, propusimos un método para detectar y un nuevo corpus para la tarea. Pero de ahí lo que quería mencionar es que de ahí entonces nos movimos a
a enfoques multimodales, porque bueno, resulta que este tipo de contenido fuerte también está accesible a niños. Cuando los niños andan navegando, es que están en YouTube, es el escándalo de, ¿cómo se llama? Elsa Gate, donde YouTube Kids estaba mostrándole a los niños videos que parecen ser inocentes relacionados con personajes de Disney, y en realidad era contenido malicioso, muy fuerte, temas de adultos, por ejemplo. Entonces me interesó ese tema y empecé a trabajar también en eso, o sea, cómo podemos desarrollar métodos multimodales para detectar contenido. Y empezamos a trabajar también interactuar con gente de psicología infantil y de expertos en mass media communication, y bueno, tomar su experiencia y sus consejos en cómo afrontar esto. Y de ahí por eso viene la idea de creamos una taxonomía de contenido, pero no es contenido que no le llamamos contenido malo o malicioso, sino le llamamos contenido como cuestionable, como que este contenido puede ser sensible para diferentes personas. Y entonces es lo que queremos hacer. Si podemos detectar que aquí hay contenido con un tema de drogas, por ejemplo, pues queremos decir aquí hay ese contenido, no necesariamente para prohibirlo, filtrarlo, sino para que el usuario, ya sea los adultos que están supervisando a los niños, o los adultos mismos puedan decidir si quieren ver ese tipo de contenido o no, ¿cierto? Oh, súper interesante, Tamar. Tamar, mira, la siguiente pregunta, queremos que uses tus mejores dotes clarividentes, porque queremos hablar de qué piensas tú, ¿no es cierto? ¿Cuáles son tus opiniones personales respecto al futuro que depara justamente NLP? Eh, ¿Por dónde crees tú que se va a seguir desarrollando el área? ¿Va a ser por modelos más grandes de deep learning, transformers, ¿no es cierto?, con más capas de codificación, si va a ser por corpus más grandes, si va a haber un cambio de paradigma en NLP? ¿Cuál crees tú que podría ser, o por dónde crees tú, ¿no es cierto?, que va a ir moviéndose esta área o seguir desarrollándose esta área de acá a 10 años? ¿Qué crees tú que puede suceder? Te pregunta muy interesante. Pues mira, el patrón es que hay una carrera para desarrollar el método más grande con el conjunto de datos más grande que te puedas imaginar, ¿no? Esta semana salieron 2 modelos, DALL-E 2, Sí. o por lo menos 3 modelos gigantescos. POM es el otro que salió, ¿verdad? Hace unos días, de Google. Y por ahí debe haber otro que me está faltando, yo creo. Esta tendencia no creo que la vayamos a frenar pronto. Yo creo que las compañías y los grupos que tengan acceso a los recursos y a los datos van a seguir tratando de avanzar esta línea donde el modelo más grande, con los puntos más grandes, es lo que quieren perseguir. Y el punto es que funcionan y que están demostrando habilidades impresionantes, ¿no? Este modelo de DALL-E, las imágenes que muestran son impresionantes. Mira, lo que puede hacer este modelo es, lo que predica es impresionante. Yo siento que en algún momento va a haber un cambio en cuanto a la tecnología de estos modelos de atención. Todo esto se basa en alguna forma de modelo de atención de Baswani, pero yo siento que en algún momento va a haber otro cambio y otro avance donde vamos a poder, donde se va a cambiar cuál es el módulo principal de estos transformadores, de estos modelos transformer, ¿no? Ahorita sigue siendo el modelo de atención, pero yo creo que ahí debe haber algún avance en algún momento. Pero no veo cómo se va a frenar esa carrera por grandes modelos. Lo que creo es que los que estamos fuera de esa carrera tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer de aquí a 10 años para seguir
manteniendo relevancia en lo que hacemos de manera de investigación, ¿no? Que es lo que podemos perseguir. Si no tenemos recursos, esos modelos cuestan, si lo vas a entrenar pagando por computadoras en el servicio de la nube, por ejemplo, pues como $50 millones. ¿Quién tiene ese dinero? No, obviamente los que lo desarrollaron no pagaron ese dinero, ¿no? Porque ellos tienen los servidores, los TPUs que pueden utilizarse para esto y tienen acceso a los datos. Pero de aquí a 10 años yo creo que me gustaría también pensar que la comunidad avanza en cuanto a la falta de cobertura de idiomas. O sea, todavía tenemos una cobertura muy pequeña. Acaba de salir un paper con un BERT para español. No tenemos modelos multimodales que pueden trabajar muchos idiomas, pero ya sabemos que un modelo de un solo idioma, entrenado con grandes cantidades de datos, siempre va a funcionar mejor que un modelo multimodal. Lo que pasa es que la habilidad del modelo multimodal es que tienes un solo modelo que puedes trabajar con muchos idiomas. Entonces me gustaría pensar que de aquí a 10 años la tecnología y los recursos sean hay menos desbalance en cuanto a lo que está disponible y lo que se puede hacer. Sí, qué bueno que yo te iba a preguntar justamente, pero lo respondiste ya era respecto a qué podíamos hacer nosotros los grupos más pequeños de procesamiento de lenguaje natural, los que no tenemos justamente cómo competir con estas grandes empresas, pero justamente ya lo respondiste y eso está muy bien. Tamar, una consulta respecto a, bueno, hace poco nos enteramos de que habías tenido un financiamiento y un reconocimiento importante por el desarrollo de una patente. ¿Tú puedes contarnos un poquito de qué se trata esa patente y del reconocimiento que recibiste? Sí, claro. Es una patente para el desarrollo de tecnología para recomendación de libros. Y esto surgió a raíz de que una escritora que hubo un par de libros publicados en California, me contactó con el interés y la frustración que tiene ella como autora de la abundancia de títulos que hay para leer y de lo difícil que es para un escritor sobresalir y que sea que alcance algún número de lectores considerable, ¿no? Desde su punto de vista, pues es mucho, el sistema está como muy, muy sesgado y es en base a la compañía que publica los libros y cuánta publicidad se le da. Entonces vino con este problema de sabiendo mi background de investigación en lenguaje natural y preguntándome si hay algo que podemos hacer con respecto a la tecnología del lenguaje natural que se pueda aplicar al descubrimiento de libros, donde tratamos de nivelar el desbalance que hay de autores muy conocidos que tienen todo un motor de publicidad gigantesco y autores que no tienen acceso a eso, ¿no? Incluso los que se publican solos, porque pues ahora ya alguien puede publicar sin una empresa privada en Amazon, por ejemplo, ¿no? De manera de libre acceso. Me pareció un proyecto muy bonito, trabajamos con nuestros estudiantes donde desarrollamos, la idea era, si tú me das un libro que te gustó, que leíste y te encantó y quieres leer algo de ese estilo, no necesariamente el mismo tema, no necesariamente el mismo autor, pero algo que tenga las mismas características, a lo mejor la misma forma del autor de describir con tanto cuidado las escenas, o a lo mejor el tipo de complejidad que da, a lo mejor el misterio, ¿no? A lo mejor la forma de contar una historia en una línea plana o hacer flashbacks o lo que sea, ¿no? Entonces sí, desarrollamos modelos para representar el libro con ciertos atributos y utilizando ya embeddings. En aquel momento todavía no estaban los modelos de Transformers tan accesibles. Se desarrolló la idea, el concepto y les gustó mucho, entonces se formaron una compañía, una startup en San Francisco y decidieron empujar esa tecnología con
con esa idea. Y entonces pedimos financiamiento de la Fundación Nacional de Ciencias para el desarrollo de pequeñas empresas. Nos ganamos el premio, desarrollamos y finalmente ¿cómo se dice? Se escribió la patente, se aplicó el sistema de patentes y se otorgó hace poco, pero el premio, como pasó la pandemia, el premio de la universidad y las celebraciones que hacen para reconocer a los investigadores, pues se pospuso y hasta hace poco lo pudieron hacer. Pero sí. Qué interesante. O sea, en definitiva es, dado un tipo de libro, bueno, el sistema te recomienda libros que son semejantes de algún modo, ¿no? Y ahí es interesante bueno, me imagino que habrán probado y verificado cuáles son más o menos las similitudes que el sistema va detectando. Ahora pregunta, ¿eso es transparente para los analistas o está en este mundo del deep learning menos transparente de la toma de No, en decisiones? aquel entonces todavía no estaba tan fuerte el boom de deep learning y Ujú, utilizamos redes recurrentes ujú, y embeddings, simples, pero embeddings creo que Globe o Word2Vec, los primeros sí, embeddings que empezaron a salir Word2Vec, ujú, hace 10 años. Y la idea es precisamente que como te recomiendan ahorita la mayoría de los sistemas de recomendación es que te perfilean tú como persona, te pareces mucho a estos usuarios, ¿verdad? Por tu edad, por dónde estás ubicado, por todo lo que saben de nosotros que hacemos, ujú, ¿verdad? Y entonces, como te pareces a estas personas y a esas personas les gustaron estos libros, te los voy a recomendar a ti. Y perfecto. entonces eso funciona, ¿verdad? Porque pues sí hay mucha alineación con la gente, el ambiente en el que estás y lo que sea. Pero luego también cómo descubres otras cosas, pues yo ya vi esto, me gustó, quiero algo más parecido. Ahorita quiero reírme, entonces aquí está un libro con el que me hizo reír mucho, quiero que me des algo que en este momento me haga reír. O tengo ganas de llorar y esta novela me hizo llorar mucho, dame algo igual que me transporte y me ponga a llorar, ¿no? Esa es la idea, o sea, que el usuario pueda controlar en cualquier momento qué tipo de experiencia quieres obtener. Fantástico, genial. Oye, eso me lleva a la siguiente pregunta. Justamente en el ciberespacio, que está en constante desarrollo, como bien dices tú, esta semana han salido cosas interesantes, ¿no? Eh, Dalí, que la verdad que yo vi la versión 1 y era increíble también, y ahora no he visto la versión 2, pero me imagino que también estará espectacular. O Visiten la GPT-3, página, ¿sí? sí, Ah, visitaste visiten la la página. página, se lo recomiendo porque los ejemplos que vienen ahí de los captions de Ali 2 le ponen, no, o sea, están Ya. increíbles. Yo traté, bueno, eso ya entre paréntesis, ¿no? Justamente yo trataba de meterme en el OpenAI y me dice que por mi país no me permite. Eso no lo había visto nunca con otras páginas. No sé qué. Alguien, Héctor a lo mejor Debe lo haber puede saber. algo de embargo, embargo Mm, tecnológico, ciertas tecnologías están embargadas, ¿cómo se dice en español? Embargadas, no sé, pero debe prohibidas. haber algo de Claro, technology ¿Podría ser? transfer que es, ¿Mm? Sí. restringidas, Yo claro, creo, ¿no? Debe haber algún sistema de restricción. protegidas. O protegida, eso, claro, justamente. Yo traté de mirar y creo que hace como 6 meses me metí, sí pude, y ahora traté de nuevamente y me decía, no, está restringido para tu país. Como, Qué bueno. raro. Bueno, pero justo hablando de esto, de estas nuevas tecnologías, sobre todo todas estas basadas en inteligencia artificial, con grandes modelos, etcétera, etcétera, una pregunta que se la hemos hecho a todos los entrevistados es, ¿crees tú que es posible que la inteligencia artificial se desarrolle tanto como para crear nuevas formas de conciencia en el ciberespacio? Ya, que es el famoso temor, ¿no? Que tenían todos los ciudadanos de a pie, como se dice, respecto del desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves tú como experta en el área? Híjole, es que es una pregunta muy compleja que como filosófica. Ujú. Y yo lo veo desde el punto de vista más bien pues como humano, ¿no? Egoístamente y a lo mejor falta de humildad, pero yo siento que la conciencia es algo bien específico a los humanos. Yo creo que podemos simular comportamientos que parezcan que son conscientes, que a lo mejor va a ser difícil de distinguir, pero yo no llamaría a eso conciencia. Ujú, No sé, ujú. no sé,
no sé si el argumento sea válido o no, pero pues no, yo siento que podemos reproducir comportamientos humanos, pero llegarlos a emparejar y decir es conciencia. Por ejemplo, pues tú vas a pensar que Alexa se va a enojar si le gritas. O se va a poner triste No, si le gritas. no, claro. Que no estoy diciendo que le tengas que gritar. No, pero Pero va si a reaccionar, avanzamos tanto. pero reacciona. O sea, claro, y depende del modelo de lenguaje que tengas, hay un modelo de sentimiento Exacto. también. Si hay un modelo de sentimiento asociado, claro. Ah, Y eso es conciencia, no sé. sí, es interesante porque lo hemos visto ya en varios desarrollos, en donde, claro, cada vez más hay, por lo menos se están formando los módulos, ¿no? Las herramientas, ¿ya? Para crear El justamente multiverso. claro, por ejemplo, un multiverso también está muy presente, ¿no? Para crear este momento famoso de la singularidad de los que muchos hablan y que nos dicen, bueno, aquí dejamos de ser relevantes o tan relevantes y las máquinas pasan a ser casi un otro, ¿no? Pero sí, es como dices tú, es una pregunta bien orientada a la filosofía más que y al comportamiento humano, ¿no? A lo que entendemos por ser humano. Y bueno, al miedo que tiene la gente también, porque muchas de estas herramientas también están ocupando espacios laborales que antes ocupaban humanos también. Entonces sabemos que ahí hay un desafío para nosotros como especie también desarrollarnos en nuestros potenciales más eminentemente humanos y no tan mecánicos ni tan solamente productivos. No, y como gobiernos también el preparar a la población, ¿no? Porque se van reemplazando humanos en ciertas tareas, pero se van creando otras tareas en donde se necesitan los humanos, ¿verdad? En el monitorear esas tecnologías, en el de darles mantenimiento, en el de mantener, o sea, pero necesitas preparar a la gente para que pueda dejar de hacer estos trabajos manuales y entonces avanzar a hacer los trabajos que van a necesitarse cuando se pongan, ¿no? Yo siempre he creído que es algo así, que hay que anticipar en dónde va a estar la necesidad y empezar a preparar a la gente. En otra pregunta, que también tiene que ver un poco con esta reflexión más política, más filosófica, antropológica, si quieres decirlo, el tema del rol de la mujer en la ciencia y la tecnología, ¿ya? Y aprovechamos ahí tu perspectiva mucho más cercana. Entonces, cuéntanos, ¿qué recomendaciones le darías tú a los jóvenes, a las jóvenes, que se quieren acercar a áreas como procesamiento del lenguaje natural y que puedan tener un camino de desarrollo como el que has tenido tú? O sea, que igual es muy, muy exitoso, como decíamos al principio, y que has tenido ahí todo un espacio de desarrollo muy interesante. Yo siento que la barrera para tener acceso a poder desarrollar esa tecnología ha ido bajando a comparación, por ejemplo, en los tiempos en los que yo empezaba como estudiante, porque ahora tienes a disposición muchísimos cursos abiertos donde las figuras grandes del área están enseñándote cómo funciona lo que hay atrás, cuáles son las bases tecnológicas. Yo siento que ahorita hay mucha información y muchos cursos y mucha documentación donde alguien que quiere empezar a aprender puede buscarle por ahí. Hay acceso, no sé cómo está en Chile, porque ahorita me preocupó lo que dijiste que tu país no tiene acceso a ese servicio, pero algo que no había antes es este acceso a Colab de Google, por ejemplo, donde Google te deja jugar con un GPU. O sea, te da acceso a un GPU gratis. Eso no lo teníamos antes. O sea, eso tenía, si acaso a lo mejor algún profesor del grupo tenía uno, ¿no? Ese acceso es algo que nosotros debemos de capitalizar. El acceso al contenido para aprender, el acceso a ciertos recursos que están gratis, hay que agarrarlo y buscarlo y hacerlo. Y bueno, finalmente pues lo más fácil para seguir avanzando en esa profesión pues es tener los grados, ¿no? Estudiar los cursos, tomar los cursos, tener la licenciatura, si uno quiere avanzar por la maestría y el doctorado. Estados Unidos sigue siendo un país muy abierto a robarse talento. Entonces, siempre que alguien esté preparado y tenga ganas de venirse a estudiar acá, pues un posgrado en Estados Unidos es algo que te puede abrir puertas también.
Los posgrados en Estados Unidos en el área de ciencias computacionales son gratis, ¿verdad? Nadie tiene que pagar nada cuando eres admitido. Cierto que tienes que pasar un proceso de admisión, pero una vez que lo pasas, la universidad te paga tu colegiatura y te da tus gastos de manutención. Y buscar las oportunidades, ¿no? Hay compañías como Bloomberg, por ejemplo, que ofrece fellowships para estudiantes de doctorado, donde les paga dinero, les da oportunidades de trabajar. Y ahorita todas las empresas grandes de tecnología tienen tanta necesidad del talento que hay muchísimas oportunidades. Están absorbiendo a la gente. Los estudiantes de doctorado desaparecen todo el verano porque se van a hacer internships con las compañías, ¿no? Porque necesita la compañía seguir preparando y seguir absorbiendo de tantas cosas que quieren hacer, sino cómo sacan sus papers con 15 autores, porque Claro. necesitan a la gente, ¿no? Y todo está finalmente en estar bien despierto, echarle ganas y tener la actitud de querer aprender y de querer avanzar. Siento que la información está ahí. Ahora, gracias a plataformas como Twitter, por ejemplo, tú puedes platicar y contestarle al Twitter de el investigador más picudo que te puedas imaginar, que antes eso no lo teníamos posible tampoco, ¿no? O sea, siento que hay un poquito esto de si tienes algo que decir, si leíste un paper que te gustó y quieres escribirle al autor, lo puedes hacer y puedes contestar y puedes tener un diálogo en la comunidad y participar en la comunidad de una manera un poco más global, sin tener que estar en persona. Claro que en persona siempre es importante, ¿no? Pero son como muchas cosas. Siento que es acercarte a alguien que haya pasado por ahí para que sepas, para que preguntes por dónde va, o sea, qué recomendaciones dan de los cursos, de qué grados conviene o de qué certificaciones o qué programas de maestría, doctorado son recomendables. Ya si hablamos de investigación, pues tratar de estar en las conferencias, ¿verdad? Aunque sea de manera virtual, que ahora gracias a la pandemia, yo creo que la mayoría de las conferencias van a mantener su aspecto virtual. Entonces eso quiere decir que muchas más personas podemos participar porque no tenemos que estar físicamente ahí. De acuerdo. Yo aprovecho aquí de preguntarle a Héctor un poco, porque no lo sé, cómo está esa relación en nuestro país, en la formación en nivel de posgrado, ¿no? La relación hombres-mujeres, si es que ha ido aumentando, ¿no? ¿Cómo lo ves tú también? Sí, yo diría que sí, yo creo que iría aumentando. Por lo menos mi percepción es que se está equiparando lo que es la formación de hombres y mujeres en posgrado. Está creciendo mucho, ¿no es cierto?, lo que es el interés de las mujeres por seguir posgrado. Se dan cuenta que es una opción viable de seguir. Ya diría que no está tan cejado para uno de los dos sexos. Bastante, por lo menos mi percepción personal, con mis alumnos, con la gente que conozco. Pero, o sea, en tus clases tienes como porcentajes parecidos de mujeres y hombres. Mis cursos de posgrado, sí, yo creo que están como equiparados. Por lo menos mis alumnos de doctorado son casi la mayoría, o sea, mitad hombres y mitad mujeres. Eso no pasa en nuestros cursos. Bueno, los Todavía es cursos de predominante pregrado, sí. masculino allá. En de licenciatura y de doctorado igual. No hay comparación, está dominado por los hombres todavía. Pero pero bueno, se va avanzando y hay iniciativas, ¿no? Por ejemplo, la conferencia de Grace Hopper, que celebra a las mujeres en tecnología. Por ejemplo, los workshops que están enfocados a mujeres y a grupos minorizados, porque no nomás son mujeres, vean muchos grupos minorizados que no están participando a iguales porcentajes o como uno se esperaría. Y a la vez vamos avanzando, no tanto como quisiera, como me gustaría, pero vamos avanzando también en siendo más inclusives en cómo desarrollamos las políticas y cómo desarrollamos los cursos y cómo evaluamos, y eso va aumentando, ¿no? La sensibilidad, y espero que eso también lleve a emparejar
el campo de juego, ¿no? Que no haya. El chiste, el objetivo siempre he pensado yo, no es que sea 50 y 50, porque pues digo, hay muchos grupos minorizados, no nada más mujeres, pero el objetivo es que cualquiera que quiera pueda, que no se sienta excluido, que no se sienta como que no pertenezco. Ya los números, pues quién sabe, pero mientras haya problemas de cultura o de sensibilidad o de acoso o de, ¿no? Racismo, sexismo, todos los isms, todos los sismos, pues entonces, quiere decir que hay cosas que sigamos trabajando, ¿no? Pero el lenguaje natural, por lo mismo de que trabajamos con el lenguaje humano, es un tema o es un área que es mucho más atractiva a las mujeres, que por ejemplo, si tú ves, no sé, yo creo que cómputo de alto rendimiento, a lo mejor lenguajes de programación. Si tú vas a esas conferencias y ves el porcentaje de mujeres a hombres, es mucho más diferente que el lenguaje natural. El lenguaje natural hay muchas más mujeres. Todavía no estamos a los números que dije que te reflejarían que es un campo donde no hay problemas, pero sí es mucho más amigable a las minorías, siento yo, por el tema, porque el tema te llama más. Sí, yo por eso preguntaba, porque en mi área justamente más en la lingüística o lingüística de corpus, computacional o procesamiento, obviamente tal, ahí está bastante equiparado, o hay más, a veces desde el lado de la lingüística hay más mujeres incluso que hombres. Fantástico. Héctor, ¿tú tienes alguna pregunta? ¿Algo más que te llame la atención consultar? A ver, no, para ser sincero, no, René. O sea, no, creo que ya hicimos pasar a Tamar por varias preguntas, de preguntas filosóficas a preguntas ya de clarividencia. Así que muchas gracias, Tamar. Bueno, Tamar, te cuento que, bueno, dentro del mismo núcleo nosotros vamos a organizar nuevamente Guapatec, así que prontamente ahí te vamos a estar invitando, ¿cierto?, a participar y para que también nos ayudes ahí a distribuir la información. Y bueno, y esperamos que justamente el retornar a encontrarnos físicamente en alguna parte del mundo, ¿ya? Porque igual hace, como decías tú, no es lo mismo. Realmente No es lo mismo. la pandemia nos ha ayudado a conectarnos más por un lado, pero no es lo mismo. Siempre es mejor estar ahí junto ahí en algún Así lugar es. especialmente. Ojalá con una cerveza o un café siempre es más agradable Ay, conversar. estaría padrísimo. Así. Bueno, Tamar, yo te agradezco y en nombre de, bueno, de nuestro núcleo de investigación y de Héctor, te agradecemos tu amabilidad por participar en este ciclo de entrevistas que hemos denominado el desarrollo de tecnologías del lenguaje humano en el mundo de la lengua española y esperamos vernos nuevamente. Así que hasta una próxima vez. Muchas gracias. Listo. Y no sé si tú quieres comentar algo, recomendar algo, hacer algún dato de tus cosas. Este es el momento para hacerlo. No, pues nada, muchas gracias por el espacio y por el tiempo para hablar sobre las cosas que hago, que hace mi grupo. Siempre es un placer hablar de las cosas que hace uno, ¿verdad? De investigación. Pero qué gusto verlos. Es suerte con su programa y gracias por invitarme. Bueno, gracias a ti. Muchas gracias, Tamar. Nos vemos. Suerte. Bye. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Adiós. Cuídate. Gracias. Chao.